Hola a todos, soy Jesús Diez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a ver una manera muy sencilla de hacer gráficos básicos dentro de nuestro programa de televisión, gráficos de barras. Vamos a hacer un sistema de votación en el que si pulsas una tecla es un voto que sí y si pulsas una tecla un voto que no, y en pantalla se nos actualizan unas barras de porcentaje de cuánta gente ha votado sí y cuánta gente ha votado no. Es una manera muy sencilla de hacerla, muy básica. No es lo más profesional y no es tampoco muy flexible, pero desde luego funciona. Hay otras maneras de hacerlo de una forma más avanzada y con diferentes tipos de gráficos, que sería con Geometry Scripting, que eso quizá lo veamos en otro momento. Pero bueno, de momento espero que esto os sirva. For my English speaking friends, remember you have subtitles, y todos los demás, pues bueno, si podéis darle a like, suscribíos y seguid corriendo la voz, estupendo. Pues nada, vamos allá a ver cómo se hacen estos gráficos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a crear nuestro sistema de votaciones en nuestro programa de televisión para que nuestra presentadora, cuando quiera, pueda dar paso a las votaciones online en nuestro super programa. Vale, pues nada, vamos a ello directamente, ¿vale? Lo que vamos a crear para esto es una blueprint que lo va a almacenar todo, ¿vale? Entonces vamos a crear una blueprint de tipo actor, que se llame BP votación, y lo primero que vamos a hacer va a ser crear todos los elementos gráficos que vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una escena. Ahora os explicaré por qué. Y emparentada perdón, con esta escena, vamos a poner un cilindro, que es una forma interesante. Hay formas mucho más avanzadas de hacer esto, y eso quizá lo explique en otro tutorial, ya veremos. Pero de momento esto para gráficos básicos no está mal. Vamos a darle un poquito más de altura, que sea en lugar de 1 metro, 2 metros, y lo vamos a poner que esté en el origen, ¿vale? Si estos son 2 metros, pues 100 centímetros hacia arriba. Ya estamos aquí. El motivo por el que lo estoy emparentando con esta escena es porque si yo ahora... Lo que quiero es que controlar la escala en Z para que según el número de votos que tengamos, vamos a calcular la media de votos que tiene cada decisión, el sí o el no. Entonces, si esto lo aumento desde aquí, me lo va a aumentar desde el centro. ¿Vale? Mi idea es que si tengo 0 votos estemos aquí, y si tenemos 100% de votos estemos aquí. Ay, perdón, estoy en el cilindro. Exacto, no, pero si lo hago en el cilindro, va a pasar esto. En cambio, si lo hago desde la escena, que ya la tengo en el origen, si ahora lo aumento, aumenta muy bien. ¿Ves? Entonces, esto sería 0 votos y 100% de votos. ¿Vale? Entonces, vamos a llamarla control sí, por ejemplo. Y este va a ser nuestro cilindro sí. Ahora lo duplicamos todo. A este le vamos a llamar cilindro no. Control no. Y a este lo ponemos un poquito a este lado. Y los dos los centramos un poco. ¿Vale? Ya tenemos nuestras dos barras de decisión. Vamos a darles un material así muy básico para que se sepa qué es cada cosa. Entonces, por ejemplo, material para el sí simplemente va a ser, si pulsamos 3 y pulsamos, creamos un vector, o sea, un color. Y este es el material del sí. Entonces vamos a hacer esto verde. Y se lo asignamos directamente, yo creo. Vamos a ver, aquí tenemos esto de aquí. Este lo grabamos. Y aquí elegimos nuestro cilindro sí y le aplicamos el material. Quisiera ver si... Vamos a arrastrarlo ya aquí, nuestro sistema de votación. No sé si es un poco grande, espero que no. No está mal. Quizás es un poco grande. A ver, ¿cabemos o no? Un poquito más para acá. Vale, ya está. Quizás es un poco grande, ¿vale? Ahora lo ajustaremos eso. ¿Qué pasaría si le metemos un poquito de emissive? A lo mejor brillaría. Pues venga, sí, está bueno, lo dejamos así. Vale, vamos a nuestro
a nuestra blueprint, que lo tenemos aquí a la izquierda. Vamos a hacer un poco más pequeño, ¿vale? Me parece a mí que son un poco grandotes. Entonces, este cilindro lo vamos a poner 0,5 y 0,5. O 0,7. Y lo mismo a nuestro otro cilindro. 0,7, 0,7. Vale. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a crear el otro material, por supuesto. Vamos a duplicar este. Este es el material del no. Y obviamente pues va a ser más o menos rojo. Un rojo ahí fuerte. Grabamos. Grabamos todo, no sea que lo rompamos, que antes me ha explotado. Y aquí lo mismo en nuestra blueprint. Vamos a nuestro cilindro del no. Y material, ¿vale? Ya tenemos esto cogiendo forma. ¿Vale? El rojo quizá con el rojo no se va a ver mucho, pero bueno. A lo mejor le hago un rojo un poco más oscuro. Un poco mejor. Vale. ¿Qué más? Vamos a meterle ahora un texto para decir cuántos votos tenemos y también qué porcentaje de votos tenemos. Porque vamos a hacer eso, vamos a poner el número total de votos y vamos a calcular en esta blueprint el porcentaje, ¿vale? Para que estas barras vayan de 0 a 100, las dos. Entonces vamos a añadir un componente de texto, text render. Le vamos a llamar text votos sí, por ejemplo. Vamos a colocarlo en posición. Lo giramos 90 grados. Vamos a ponerlo delante, para que quede así más o menos bonito. Lo ponemos aquí enfrente. Vamos a ponerlo de color negro. Alineado en el centro. Vamos un poco rápidos aquí. Más o menos alineado en el centro. Por aquí, ¿vale? Este va a ser, vamos a llamarle este votos sí temporalmente, ¿vale? Solamente para saber qué es esto. Vamos a duplicarlo. Este va a ser el número de votos de no. Ponemos delante de nuestra barrita. Vamos a cambiar el texto para saber por dónde vamos. Y vamos a crear otros dos más para el porcentaje, ¿vale? Entonces, test porcentaje sí. Vamos a cambiar el título a porcentaje sí. Test porcentaje no. Y a este también le cambiamos el texto. Y a esto los ponemos, pues vamos a ver. Pues por ejemplo, el número de votos abajo y el porcentaje arriba. Vale, los ponemos así. Y vamos a añadir un último texto para decir de qué va esto, ¿vale? Porque así podemos cambiarlo luego, si queremos. ¿Vale? Así sabemos de qué va esta votación. Entonces vamos a añadir otro texto. De hecho, vamos a duplicar uno de estos. O sea, test título. ¿Vale? Este lo vamos a poner aquí en el centro, yo creo. Con lo cual todos los demás los vamos a subir un poco hacia arriba. Y este de aquí le vamos a decir, yo qué sé, título. La de luego lo cambiaremos. Vale, ya tenemos esto, compilamos, grabamos todo. Y bueno, esto ya va cogiendo formita. ¿Vale? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? Uy, ¿qué es esto? Ah, que he duplicado todo. Ah, fuera. Esto nada, tenemos control de cilindros, 4 textos y un texto más. Vale, perfecto. Ahora sí. Vale. Vamos a programar esto. Nos vamos a ir a nuestro event graph. Vamos a crearnos un evento personalizado para nosotros que llamaremos desde nuestra level blueprint. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que cada vez que desde nuestra level blueprint, digamos, por ejemplo, 1,
Pulsemos 1 es un voto que sí, pulsemos 2 es un voto que no. Entonces, eso va a llamar a una función de aquí dentro, ¿vale? A un evento de aquí. Entonces, vamos a crear un custom event. Le vamos a llamar voto sí. ¿Vale? Solo para ver si funciona, vamos a simplemente poner un print string. Que sea que sí. Y otro custom event. Que se llame voto no. Y a este le llamamos a otro print string. Ya está todo guardado. Todo grabado. Entonces vámonos a nuestra blueprint de nivel. Open Level Blueprint. Aquí tenemos lo que teníamos antes, pero lo que vamos a hacer ahora es hacer dos eventos de teclado. Tecla 1 y tecla 2. Ahí están. Y vamos a llamar a esos eventos de nuestro sistema de votación. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es... ¿dónde está aquí? Nuestro sistema de votación está aquí, está en nuestro nivel. Al estar dentro de nuestro nivel podemos llamarlo y hacer cosas con ellos. Lo arrastramos dentro y ahora ya podemos llamar a esas funciones. Entonces, si pulsamos que sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar que sí. Voto sí. Lo enlazamos y ya estamos. Y si pulsamos 2, va a ser voto no. Lo enlazamos y ya está. ¿Vale? Entonces, en teoría esto ya debería funcionar. Vamos a ver si es verdad. Vale, si le doy al 1, sí. Si le doy al 2, no. ¿Vale? Perfecto. Esto funciona. Vale, pues vamos a seguir adelante, ¿vale? Yo creo que esto ya no hace falta que lo pongamos. Lo que vamos a hacer ahora es, claro, si queremos votar que sí, que no, tenemos que saber cuántos votos tenemos. Entonces necesitamos unas variables para almacenar esto, ¿vale? Así que nada, vamos a hacerlo aquí. En la parte de variables, vamos a hacer una variable que se llame num votos sí. Y que sea de tipo... Podría ser de valor entero, la verdad, pero bueno, yo voy a hacerlo float porque como luego vamos a hacer divisiones, ¿vale? Para calcular la media tenemos que hacer el valor dividido entre la suma de los dos. Si es entero nos va a dar problemas. Así que prefiero que sea float y si eso luego ya lo convertimos en entero cuando haga falta alguna cosa. Y aquí le hacemos otra que se llame número de votos de no. Vale, entonces lo primero que hay que hacer está claro, ¿no? Hay que sumar un voto a esto, ¿no? De hecho, aquí te pone valor por defecto, compile en la blueprint. Entonces vamos a compilar y aquí te sale el valor por defecto, que es 0, que es justo lo que queremos, ¿vale? Y no, igual. Entonces vamos a coger el voto del sí, recuperamos su valor, la añadimos 1, ya está por defecto en 1. O sea, si antes valía 0, ahora va a valer 1. Y ahora vamos a establecer su valor. Creo que también se puede hacer desde aquí. No. ¿O sí? Sí, efectivamente. Nah. Pero lo dejamos así. Esta variable me ha creado una. No. Lo que quiero es que el número de votos de sí se actualice. Vamos a establecerlo con el valor que nos ha dado ahora, que si antes era 0, ahora será 1. Y así, ¿vale? Y ya tenemos esto así. Primera parte hecha. Vamos a hacer los votos del no. Le sumamos 1. Lo volvemos a establecer. Y ya está. Vale, perfecto. Vamos a ver si esto funciona, ¿vale? Simplemente vamos a imprimirlo. Aquí, bueno, tiene que haber borrado el otro. Y lo imprimimos. Esto está desordenado, pero ahora lo quito. No pasa nada. Vamos allá. Vamos a play. Y a ver qué pasa si le digo 1. Estoy dando la tecla 1. 3 votos, 4 votos, 5 votos, 6 votos, 7 votos. Vamos a la tecla 2, que son los votos de no. 1 voto, 2 votos, 3 votos, 15 votos. Ahora le doy al 1. Seguimos con 8, 9, ¿vale? Nos está almacenando ya los votos. Perfecto. Entonces, esto ya no hace falta. Lo que vamos a hacer ahora son unas cuantas cositas. Vamos a decir, a ver, de momento tenemos que calcular. Este valor de aquí lo tenemos que meter ya directamente en el texto, ¿vale? Que creo que eso ya lo podemos hacer. Si cogemos nuestro texto de votos de sí
esto tiene que haber alguna función que se llame truncate, creo que sí. ¿Ves? Esto lo que hace es que te devuelve un valor, porque aquí nos va a dar 1.0, 2.0. Lo que queremos es que sea un voto, 2 votos, no que ponga .0. ¿Vale? Entonces, este valor que ya es entero, lo podemos poner, perdón, si aquí tenemos nuestro text de votos de sí, que lo hemos arrastrado desde aquí, tenemos una función que es para poner el texto. setText. Vamos a cambiar el texto a este valor. ¿Vale? Aquí automáticamente me lo va a convertir a texto. Y ya estaría. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, vamos a coger esto de aquí. Esto lo ponemos aquí. Y text votos no. Y de aquí dentro. Vamos a dar un poquito más de espacio. Y vale, en teoría esto ya nos tendría que estar actualizando el texto. Vamos allá. Entonces vamos a darle play. Dos, 3, 4, 5, Vale, el 2 no lo está haciendo. Curioso. Vale, algo he hecho mal. Vamos a ver, me está actualizando. Ah, no me he conectado. Vale, nada, no he hecho nada. Vamos aquí, grabamos todo. Y ahora, un voto, 2 votos, 3 votos del sí. Ahora vamos al no. 2, 3, Perfecto. De momento va funcionando bien. Vamos a dejar esto un poco también inicializado, ¿vale? Porque si no va a ser un poco raro. Es decir, en lugar de... En el texto de votos de sí vamos a decirle 0 votos. 0 votos. Aquí le decimos 0%. Y aquí le decimos 0%. Y aquí en título, bueno, en título lo dejamos, ¿vale? Luego lo cambiaremos. Y veremos cómo cambiar esto. También esto de aquí. Nuestro control de sí vamos a dejarlo a 0, porque al principio no hay ningún voto. Y nuestro control de no a 0, porque no hay ningún voto. ¿Vale? Compilamos. Grabamos. Damos a play. Ahora no sale nada, obviamente. Pero se va a actualizar el número de votos. ¿Vale? De momento. Perfecto. Muy bien. Pues sigamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que calcular la media para poder meter este valor aquí en el porcentaje y actualizar las barras. Entonces, ¿cómo calculamos la media? Pues es muy sencillo. Aquí creo que necesitamos más espacio, porque esto nos va a hacer falta este número de votos de sí y de no. O bueno, o lo hacemos de nuevo otra vez, no pasa nada. Vale, entonces vamos a coger nuestro número de votos de sí y nuestro número de votos de no. Lo podría arrastrar de allí, ¿vale? Pero bueno, lo voy a hacer aquí, que igual es así, un poquito más limpio. Esto es el número de votos de sí. Espérate, a ver. Ah, no, correcto. Este quiero. Oh, madre mía. Bueno, pues nada, lo cojo de aquí otra vez. Número de votos de no. Vale, entonces, lo que tengo que hacer es... para obtener el porcentaje de mis votos de sí, tengo que hacer este valor dividido entre la suma de ambos, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es sumarlos. Float más float. Ya tenemos aquí la suma. Y luego el porcentaje de este será este dividido entre este. Y el porcentaje de este será este dividido entre la suma de los dos. Vale, aquí tenemos calculado el porcentaje, ¿vale? Podríamos hacer una función para esto, pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? De momento vamos a añadir el texto. Pues esto es muy parecido a lo de antes, así que vamos a coger nuestro texto ahora mismo del porcentaje de sí. Vamos a ir preparando el del no. Y el del sí que tenemos que decirle, pues prácticamente este porcentaje. Lo único que este porcentaje, claro, esto va a ser un porcentaje entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces lo que haremos será, vamos a multiplicarlo por 100. Vamos a dejar un poco de espacio porque es posible que nos haga falta para el escalado. Pero bueno, lo multiplicamos por 100. Float por float.
multiplicado por 100. Y al texto del porcentaje sí, en principio, esto también te va a dar un valor decimal, ¿vale? Igual va a ser 45,57 tal, entonces lo que vas a hacer es redondearlo. Hay una función que se llama round, que lo que hace es que te lo redondea al más cercano, ¿vale? Si estás en 23,81, ¿vale? 23,81 te lo pasa a 24. 23,12 te lo pasa a 23, ¿vale? Entonces esto es justo lo que queremos. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a hacer nuestro test, igual que antes. Lo único que nos falta es añadir un textito, ¿vale? Porque aquí lo que vamos a hacer es... aquí tenemos un número. Lo que queremos es añadirle... A ver, ¿cómo haríamos esto? Vamos a convertirlo a texto. Hay una función que se llama append, creo. Posible que tengamos que quitar el context sensitive. A ver, text append. String append, ¿vale? Entonces nos lo va a convertir a texto primero, nos lo convierte a texto. Y le añadimos un texto, que en este caso es espacio porcentaje. Y este ya es el valor que metemos aquí, que ahora mismo nos lo va a convertir de texto a string, ¿vale? Perdonad que esto es un poco lío, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos esto. ¿Vale? Y esto tiene que ir enlazado con nuestro valor de aquí. Ahí estás. Vale, con eso ya estamos metiendo el valor del porcentaje en teoría. O sea, lo que hemos hecho es hemos cogido nuestro valor dividido entre la suma, lo hemos multiplicado por 100, con un pequeño espacio aquí, porque ahora veremos que nos va a hacer falta. Lo hemos redondeado, ¿vale? Para que sea 23,15, pues que sea 23. Lo pasamos a texto, le añadimos porcentaje y se lo metemos como valor, ¿vale? Entonces, todo esto debemos copiarlo y pegarlo en el otro. Es decir, ¿de dónde sale esto? De aquí. Y acá. Entonces, esto procede de este valor. Y aquí, en lugar de actualizar el texto porcentaje, no, tenemos que hacer el texto porcentaje, sí. Vale, creo que debería funcionar si no me he equivocado en nada. Vamos a guardarlo todo. Le damos un play. Le damos 1. 100%. ¿Vale? Vamos a dar el 2. Vale, perfecto. Va actualizando el valor. Ahora tiene 3. Lo que pasa es que no está actualizando el primero. ¿Ves? Solamente le doy cuando le doy al sí o cuando le doy al no. Realmente se tendrían que actualizar los dos. O sea, el número de votos está bien, pero el porcentaje se tiene que actualizar en las dos cosas. Es decir, que aquí vamos a tener que hacer una cosita que es que tanto este como este deberían ejecutarse. Es decir, vamos a hacer un poco, no muy complicado, pero si esto lo volvemos a poner aquí, vamos a ejecutar, a cambiar los dos valores, ¿vale? Al mismo tiempo. O sea, tanto si le doy a no, ¿vale? Recuerda que el voto de no viene por aquí, actualizo el texto, pero además también actualizo el otro texto, con lo cual este texto tiene que venir de aquí arriba, ¿vale? Y lo mismo, el texto no. Se tiene también que actualizar, porque es un porcentaje. El porcentaje va a cambiar arriba o abajo. Si pulsamos que sí, el de sí va a subir, pero el de no va a bajar. Entonces los dos tienen que actualizarse. Y este venía de aquí. Perdón por el pequeño lío, pero bueno. Vamos a ver si ahora funciona. Ta, ta, ta. 100%, vamos a darle al no. ¿Ves? Ahora ya va bajando. 80%, 20%. 67, cuando llega a 4 debe ser 50%. ¿Ves? Ya está. Muy bien. Esto funciona. Ahora lo único que hay que hacer es hacer exactamente lo mismo, pero vamos a modificar el tamaño de nuestros controles. Para eso lo voy a hacer desde aquí, porque aquí ya hemos multiplicado por 100 y tal, y recuerda que aquí lo que necesitamos es un valor entre 0 y 1. ¿Vale? Ahora es 0, entre 0 y 1. Entonces vamos a hacerlo esto aquí, yo creo.
hacemos un poquito de espacio. Vamos a coger nuestro control de sí. Igual que antes, aquí vamos a tener que actualizar los dos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un set scale. Content sensitive. A ver. Scale. Set. Supongo que es este. Set relative scale. Este no vale. ¿Vale? Le quitamos este que nos ha añadido, que no nos hace falta. A nuestro control de sí, set relative scale, ¿vale? ¿Y qué le vamos a poner? Pues bueno, aquí tenemos los tres valores metidos dentro de un vector. Vamos a hacer un split para poder sacarlos todos. La escala de 1 la dejamos como estaba antes. Bueno, espérate, acuérdate que aquí teníamos... Esto igual habría que hacerlo un parámetro de una variable. Pero bueno. Ah, no, vale, 1 y 1. Perfecto. Aquí es un 1. Un 1. ¿Y aquí qué valor vamos a tener? Pues nuestro valor de nuestro porcentaje que sale de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a añadir este a este y este a, que no se escape, a este. Pero ojo, porque hay que hacer el otro. ¿Vale? Voy a subirlo un poquitín, ¿vale? Simplemente para que esté un poquito más claro. Y vamos a aplicar el otro. Y aquí, en lugar de control sí, vamos a decirle control no. Estoy pensando que realmente esto podemos hacer de otra manera mucho más sencilla. Vale, un momentito, voy a hacer una prueba. A ver si esto va, ¿vale? Una prueba simplemente. Vamos a dejarlo como estaba. Pero aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a cargarnos estos dos. Porque en principio tú puedes hacer que dos líneas entren a la misma función. Entonces podemos decir que... Desde aquí... Directamente vamos a... Aquí. De hecho, para que sea un poquito más bonito y ordenado, esto lo vamos a poner aquí en el centro. Este va por aquí. Perdonad el lío que estoy haciendo ahora, ¿vale? Pero bueno. Y este que está aquí... va por aquí. ¿Qué es esta línea que va aquí? Esto en principio... Perdonad el lío que estoy haciendo, pero enseguida lo aclararemos, ¿vale? Esto es para luego. Vamos a hacer este, es el que yo quiero que venga por aquí, en plan bonito. Vale, mira, olvidaos de todo esto. Ahora luego lo vemos, ¿vale? Es decir, ¿qué estoy haciendo? Cuando establezco el texto de cada uno, lo que hago es que ambas funciones, por las dos ramas, se meten en el setText con el valor de 1 y setText con el valor de 2. ¿Vale? Las dos van a entrar, es decir, las dos, da igual por dónde vayamos, va a actualizar este texto. ¿Vale? Perdona si esto ha sido un poco no muy claro, pero esto debería funcionar también, debe estar igual que antes. Si grabamos todo, es que así también es más limpio, si no hay que duplicar un montón de cosas. 1, 2, ta, funciona perfectamente. ¿Vale? Entonces, como resumen, ¿vale? Calculamos el porcentaje, lo convertimos a texto, le añadimos nuestro porcentaje, todo lo que queramos, y ambas funciones van a guardarse en su sitio. Es decir, igual esto también, no, esto no haría falta. ¿Ves? Si es un sí, voy a actualizar uno y otro, y si es un no, voy a utilizar uno y otro. Entonces voy a hacer lo mismo aquí también, en realidad. Porque yo creo que esto lo podemos hacer aquí. Es decir, ahora cogemos nuestro control de sí, le decimos set relative scale, aquí está. Vamos a desactivar esto, quiero decir, a dividirlo. Lo dejamos en 1, lo dejamos en 1 y lo dejamos en el valor que nos salga de... Este es el voto del sí, ¿vale? Votos del sí, y esto es nuestro votos del sí en porcentaje. Y esto lo enlazamos aquí. ¿Vale? Entonces, en teoría,
Sí, yo creo que eso debería funcionar. Ahora luego haremos un poquito de reajuste. Pero bueno. Y lo mismo aquí. Pero con el otro. Con el no. Con el control del no. Este será nuestro control del no. Lo mismo con 1, 1. Y este nos tiene que venir de aquí. Me gusta hacer estas cositas para que esté más limpio. Nos debería actualizar el otro. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo. Aquí vamos a ir de aquí. Ambos van a actualizar esto. Ambos van a actualizar esto. Ordenamos un poquitín. Perdonad el desorden, porque he ido improvisando sobre la marcha. Este debería llamar a este. Y en realidad este ya debería llamar a este de aquí. Directamente. Sí, llamamos a este. Y actualizamos textos. Es decir, actualizamos la escala de nuestros elementos y luego actualizamos el texto. Vale, perdonad un poco el lío, pero creo que debería estar ya bien. Vamos a ver. A ver si funciona esto, que es lo interesante. Vale, pues 1, 100%. 2 votos, 100%. 3 votos, 100%. Voy a votar que no. ¡Pum! Ya se actualiza. ¿Vale? Vale, 63%, 67%. Voto que no. Voto que sí. ¿Vale? Entonces esto es como si en tiempo real podemos estar en el teclado controlando qué es lo que está pasando. Vale, pues lo último que vamos a ver es lo del título. El título puedes hacer una cosa muy interesante, que es, recuerdas que aquí tenemos variables, ¿no? Pero vamos a hacer una variable que además sea pública y así tú puedes cambiarlo para lo que sea. Entonces podemos hacer aquí una variable que se llame título. Esta vez sí, que sea de tipo texto, claro. String. Compilamos. Y lo importante es que aquí la hacemos pública. ¿Vale? La hacemos pública. Es decir, que ahora cuando seleccionamos nuestro PP votación, aquí nos tiene que salir título. ¿Vale? Entonces aquí ponemos... ¿Es Jesús Díez el mejor profe? Por ejemplo, pues que nos aparezca aquí. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que aquí no aparece ahora, ¿no? Pero hay una manera de hacerlo esto muy bien, que es que siempre estamos con el construction script, siempre estamos utilizando el viewport, el event graph. El construction script nos sirve para justo eso. El construction script siempre se lanza cuando tú creas el objeto o lo modificas, por ejemplo, la variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a nuestro text título, le ponemos set text como antes y le añadimos el título. Esto ya debería funcionar. Vamos a ver si es verdad. Y además funcionará en el editor, incluso. Vamos a ver. Ajá, ya estoy viendo algo ahí. ¿Vale? Es Jesús Díez el mejor profe, pero ¿qué pasa si ponemos es el peor profe? ¡Pum! Te lo cambia automáticamente, ¿vale? Es el mejor, porque siempre el lenguaje positivo. Y bueno, básicamente esto sería, por supuesto, se puede controlar esto de otras maneras, porque claro, eso va con teclado, pero si habéis visto las clases de web remote que he hecho, se podía controlar perfectamente desde un navegador. De hecho, no me he podido resistir y he hecho una pequeña aplicación web con web remote muy sencillita. Vamos a ver si le damos aquí a Play, vamos a ver si funciona. Si le doy al botón de sí, esto es web, ¿vale? Con web remote. Es decir, desde web podrías tener unos controles que actualizan tu Unreal en tiempo real y te dan un sistema de votaciones. Esto, claro, esto aumenta las posibilidades. Así que, bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos visto cómo crear unos gráficos muy básicos, pero que funcionan y que son interactivos. Habéis visto además que al final le he hecho un poquito ahí de web remote, con lo cual eso podría tener interacción desde web. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado el tutorial y si tenéis cualquier sugerencia para otros tutoriales o preguntas o lo que sea, pues ponedlo ahí en el canal y ahí estamos. Bueno, venga, pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego.